Nicolás Maduro conocía muy bien a Tarek El Aissami. ¿Qué habrá pasado con ese conocimiento, cierto? Es una buena pregunta. Tarek El Aissami fue un hombre cercano a Hugo Chávez. Fue vicepresidente de Nicolás Maduro entre el 2017 y el 2018. En abril de 2020 ocupó la cartera del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y fue vicepresidente del área económica. Como ven, fue un hombre que no solo disfrutó del poder, se movió entre aquellos que lo ejercían, sino que él mismo llegó a ser uno de los hombres más poderosos del régimen bolivariano. A partir de su renuncia a los dos últimos cargos que ocupó, Tarek El Aissami desaparece de la escena política del país y comienza una ola especulativa sobre su paradero. Muchos dijeron que estaba dentro del Fuerte Tiuna, preso por el propio Nicolás Maduro. ¿Qué hay detrás de las escenas que hemos visto hoy? Un El Aissami expuesto al escarnio público, detenido y esposado. ¿Qué pasó con esas palabras de Hugo Chávez defendiendo a Tarek El Aissami? Donde juraba sobre la Biblia, si se la ponían al frente, que él lo conocía. A lo mejor las palabras un poco soeces del fiscal Tarek William Saab, tal vez habría que asignárselas a Nicolás Maduro, ¿no? ¿En modo qué está Nicolás Maduro hoy en día? Esa es la pregunta. No lo conocía. No fue su hombre de confianza, no fue su vicepresidente, no manejó la estatal petrolera. ¿En qué modo está Maduro entonces? Zair Munderay Rodríguez, abogado penalista, criminalista, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, es nuestro invitado el día de hoy. Zair, bienvenido. Gracias por acompañarnos como siempre. No, y Dania, gracias a ti por la invitación. ¿Qué hay detrás de lo que vemos hoy? Bueno, hay mucho, Idania, hay mucho. Lo que está claro es que no hay una lucha contra la corrupción. Y eso es evidente. Aquí no hay ninguna cruzada contra aquellos que se han robado, bueno, ingentes cantidades de dinero en el país. Aquí hay una lucha de poder, que es muy evidente. Una lucha de poder que sacó primero a todo el entorno de Tarek El Aissami y ahora a Tarek El Aissami de cualquier vestigio de poder. Yo creo que Maduro le dio demasiadas alas, y esto es, cuando uno ve el esquema de corrupción que hay acá, le permitió apoderarse de la estatal petrolera, de la empresa de criptoactivos, de la CBG y pasar por encima del Banco Central. Pero todo esto con el concurso de Maduro, y esto es muy importante decirlo, que de todas estas operaciones sabían la vicepresidencia de la República y la presidencia. Tanto así, Idania, que no es esto que Tarek coloca como un gran descubrimiento de que se cobraba los activos de la República a través de criptoactivos, está en una ley, y está en la ley antibloqueo, que votó la constituyente por solicitud de Maduro. Así que Maduro es copartícipe de todo este esquema. Nada de esto se hubiese podido hacer sin darle marco legal a todo este tipo de operaciones y sin haber colocado a estos personajes allí. Aquí lo que hay además es que robaron en un momento inoportuno, en un momento en que sobre todo Maduro el año pasado empezó a hacer arqueo de con qué dinero contaba para echar dinero a la calle en una coyuntura electoral. Y esto lo dijimos una vez en tu programa, de que esto exacerbó sobre todo al poder y decir, bueno, ahora que necesitamos el dinero no está. Y el dinero no está porque lo convirtieron en otro tipo de valores, en criptoactivos, en oro, etcétera. Además, lo que era un secreto a voces, ¿cuántas investigaciones periodísticas no habían que decían que salían aviones cargados de oro y de efectivo, producto de la venta petrolera y que se colocaba en paraísos fiscales? Y eso se decía libremente y lo descubre hoy Tarek William Saab en su retórica que ya conocemos, novelesca, donde trata de decir que se acaban de dar cuenta de algo que ya estaba totalmente desvelado desde hace 13 meses, porque la detención de todos los copartícipes de esta trama ya habían declarado, y no solo que habían declarado, la acusación del primer grupo decía claramente que todo esto se hacía
con la venia del ministro de Petróleo y con la venia y con un equipo que le lavaba los activos. Así que no aportó nada nuevo, solamente esperaron el momento político ideal, el momento en que estamos en una coyuntura electoral y a Maduro le resulta conveniente para sus adeptos que le siguen, inclusive los más allegados le insistían en que dónde estaba Tarek El Aissami. Entonces, bueno, está lanzando al público toda esta estrategia distractiva. Lo que no dijeron, y pregunta que se mantiene vigente para responderle a Tarek William Saab, es dónde está el dinero. Yo decía, los que siguen preguntando dónde está Tarek El Aissami y dónde está el dinero, están en modo que estamos en la misma incertidumbre. La misma incertidumbre porque no se ha recuperado nada ni de los primeros detenidos, ni tampoco de esta detención de Tarek El Aissami. El dinero se fumó. Es decir, el daño patrimonial está intacto y no ha habido ningún esfuerzo serio por recuperarlo, salvo lo que han hecho funcionarios del SEBIN, que yo he denunciado en mi cuenta de X, que muchos de ellos les han llevado los teléfonos a los detenidos y han logrado que hagan transacciones a sus propias cuentas, es decir, a sus propios mecanismos de criptoactivos, con lo cual estamos frente a ladrones robando a ladrones. De modo que, bueno, se esperó un momento donde pareciera hay un rédito político a esto y que es absolutamente distractivo, sobre todo también en un momento donde se produjo ayer la condena de Cliver Alcalá en un esquema de desestabilización regional de tráfico de armas y de drogas que le ha dado muy duro al régimen porque desveló toda una dinámica de aflicción a toda la región en el tema de tráfico de activos desde el gobierno bolivariano. Uno no sabe al final, Zahir, qué es lo que quieren dejar de lado, qué es lo que intentan tapar, porque en este momento hay tantas cosas que ellos quisieran dejar de lado y me refiero, bueno, a las cabezas del régimen en este periodo electoral, pero ya voy para ese tema. Es creíble. Así como descubrieron que Tarek El Aissami estaba ahora involucrado en esta trama de corrupción, ¿es creíble que lo capturaron apenas hace unas horas por delaciones de otros? Se especulaba ya meses después de la renuncia y de la desaparición de El Aissami que estaba en Fuerte Tiuna. Es una de las cosas que se dijo muchas veces y que allí lo tenían adentro. Hay militares o familia de militares que así lo señalaron en varias oportunidades. Esperar un año o más de un año para capturar, bueno, habla muy mal entonces de los cuerpos de seguridad del régimen, porque también escondido estaba Tarek. No, estaba a la vista de todo el mundo en la misma vivienda que había ocupado. De hecho, muchísima información militar nos llegaba de dónde estaba. Lo que le habían quitado era el sistema de escoltas y lo habían colocado más pequeño, de modo que cualquier movimiento que hacía se sabía. Pero además, Idania, hay algo que está tan tórpidamente manejado que nos da luces sobre el momento en que está la dictadura venezolana. Fíjate que Tarek William Saab desvela o plantea su tesis es que Tarek El Aissami está vinculado con los Estados Unidos en un plan de desestabilización. Es decir, no le estoy persiguiendo porque robó, porque todos roban. Es decir, sabemos pues que en el régimen todo el que administra se ha apropiado de lo público de manera grotesca y solo basta ver cómo exhiben grandes cantidades de dinero. Sino que esto lo que tenía detrás era un plan de insurrección contra el poder. Eso es lo que plantea y que además lo estaba haciendo con Estados Unidos, lo cual es absolutamente inverosímil, es hasta ridículo. ¿Y por qué? Porque los cargos que le están colocando son exactamente o muy parecidos a los cargos que le está colocando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la acusación, donde aparece Tarek El Aissami y aparece también Samad López como lavador de activos, exactamente lo mismo que le acredita a Tarek William Saab. Es decir, Tarek William Saab está diciendo que lo que dice la justicia de los Estados Unidos es rigurosamente cierto, que esa acusación tiene fundamento y que ellos se acaban de percatar de que eso que está solicitado desde 2017 y que existe esa acusación desde 2017 es real, pero que él no robó por ser ladrón, sino que es porque estaba en un plan de desestabilización de la moneda, en un plan de desestabilización económica, donde además agrega la perla Tarek William Saab en su tórpido mensaje permanente de decir que si lo hubiese logrado,
las manifestaciones del 2014-2017 se hubiesen quedado pequeñas con el descontento que hubiesen generado. De modo que primero deja claro que las manifestaciones del 14 y 17 eran justificadas por todo el sufrimiento humano que hay en el país y que había en ese momento y que justificaba que la gente saliera a la calle. Pero luego trata de desmarcar a Tarek El Aissami de la corrupción y lo coloca como un traidor a la patria. Fíjate que cuando dice cuáles son los delitos, el primer delito que plantea es traición a la patria. Le coloca también el tema de asociación para delinquir, y deja como de lado el tema de distracción o apropiación de fondos públicos, que es lo que esencialmente hay. Estamos ante personas que han asumido que el dinero del Estado es de ellos y lo pueden disponer como le dé la gana, y tanto que lo han convertido en norma. Ahora, ¿quién está por encima de Tarek El Aissami en todo esto? Y es la otra gran pregunta que debe surgir. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo es que Maduro le dio más de un cargo, más de una función pública donde podía sustituir incluso al Banco Central? La gran pregunta, Zair, es: todo esto que parece descubrirse ahora, ¿se hizo sin que nadie más supiera nada? Es decir, Maduro, el gran traicionado. Maduro nunca sabe nada de lo que hace la gente que está a su alrededor. Los corruptos son otros, él solo recibe traiciones. Es imposible, Idania, y te voy a decir por qué es imposible. Porque el dinero jamás entró al Banco Central, y lo dice el mismo Tarek William Saab. Cuando el dinero no se reporta al Banco Central y no lo tiene el Ministerio de Finanzas, dos entes que rinden cuentas inmediatamente al presidente de la República deben decir de manera inmediata: señor, la renta petrolera no está entrando a los fondos de la nación. ¿Qué es lo que está pasando? Y este esquema duró años. Esto no es una cuestión de un mes ni de 2 meses. Para tú robarte $30.000 millones, que fue lo que aproximadamente, porque ni siquiera está cuantificado. Yo he visto las acusaciones y no está cuantificado. Esto tiene que haber pasado durante años. Y además, recuérdate que en esta actividad donde estaban los organismos de seguridad de Estado que rinden cuentas a la vicepresidencia, hay otro ente que es la vicepresidencia de la República que tenía que hacerle seguimiento a esto. Así que esto no podía ocurrir, es imposible que no ocurriera sin el concurso o el dejar hacer al menos de la vicepresidenta y del presidente de la República. Así que esto no es traición. Esto es un momento de rendir cuentas donde el botín no se repartió adecuadamente y por eso no hay tal lucha contra la corrupción. Y esto hay que deslindarlo de la lucha contra la corrupción, porque aquí lo que hay realmente es el desplazamiento de un grupo de poder por otro. Porque si tú te pones a ver quiénes quedaron en los cargos de todos los desplazados de Tarek El Aissami, quedaron personas afectas a los hermanos Rodríguez. Así que los hermanos Rodríguez hicieron la tarea y se apoderaron ahora de todo lo que es la CBG, todo el área de criptoactivos que están liquidando, lograron liquidar el petro, pero también los bancos, etcétera, que estaban metidos en toda esta dinámica. Además, hay algo que hay que ver con pinzas. Dice Tarek William Saab que la burbuja económica, esto que todos cuestionábamos de manera permanente, que lo que era lavado de activos, él reconoce que toda esa mejoría económica aparente de restaurantes y de cosas que había en Caracas y esa Venezuela se arregló, formaba parte de estos esquemas de lavado de activos, de dinero que se ponía a circular inorgánicamente, que no era producto de ninguna actividad comercial legítima. Y lo dice, haber creado esta burbuja económica tiene que ver con un tema de lavado de activos. Es decir, está ratificando lo que los críticos o quienes hemos sido críticos de esto permanentemente hemos dicho, que es que crearon una economía paralela que sale de lo institucional y entra a los bolsillos de los grandes jerarcas, como está entrando ahora. En definitiva, solamente se sustituyó un grupo económico por otro y sacan a toda la cadena de mando de Tarek El Aissami y le restan poder. Y además lo hacen en un momento donde Maduro necesita verse como un traicionado, decir, bueno, yo le di confianza a esta gente y se robaron todo, y bueno, y la crisis, y llegar a decir que esto es tan grave como las sanciones, imagínate, y habla de las 900 y tantas sanciones, que la mayoría son sanciones personales, sin definir que muchas de estas sanciones son por estos actos. Son a estos corruptos los que están sancionados. Cuando uno ve la lista, casi todos los que están en el esquema de Tarek El Aissami son personas sancionadas. ¿Por qué fueron sancionadas por el Departamento de Estado? Por haberse robado estas cantidades de dinero. Claro, una sola pregunta más, Zair. ¿Estamos convencidos, por lo menos tú y yo, de que Tarek
el Aizami estaba en Fuerte Tiuna. Sabemos que a partir de la renuncia se hace un cerco alrededor de él y se mantiene. ¿Crees que esto es parte de un acuerdo? ¿Que es una puesta en escena? Esta fotografía y este presentar a Tarek esposado, preso, ¿crees que él pueda estar de acuerdo por algún tipo de negociación con esto? Bueno, Idania, fíjate que si uno analiza cuáles son las posibilidades de Tarek El Aizami, es o ser procesado acá y contribuir o tratar de contribuir con su prisión o su detención, con generar una imagen de manos limpias de la dictadura que no van a lograr, o ir a parar a una cárcel a los Estados Unidos como Cliver, Alcalá. Es decir, muchas opciones no tiene, muchas opciones no tiene. Y el sostenimiento del poder para él, incluso para él, siendo perseguido, le resulta beneficioso, porque las penas o lo que podría ocurrir o las posibilidades de negociación dentro del régimen son inmensas. Sabemos que ahí no hay aplicación de justicia, que la justicia se dicta desde Miraflores y que Miraflores tenía eso preparado desde siempre, saber cuál era el momento. Así que, sea como sea, es una puesta en escena, con la venia de él o sin la venia de él, pero es una puesta en escena, en definitiva, porque esto se sabía desde hace años. Y hacerlo justo en este momento y exhibirlo tiene un rédito político el cual están tratando de sacarle. Pero ¿cuál era la otra opción? La otra opción era o colaborar con el gobierno de Estados Unidos o terminar preso en una cárcel norteamericana. Así que muchas opciones no tenía, de modo que yo creo que el sostenimiento del poder a toda costa sigue siendo una de las premisas que mueve toda esta dinámica, independientemente que él esté de acuerdo o no. Podría ser que esté de acuerdo y lo hace a favor de que este mismo grupo siga sosteniendo el poder porque es lo que le conviene, porque una justicia real no solo le procesaría en Venezuela, sino que después buscaría que sea procesado por cargos, por otro tipo de cargos por los cuales no se le está procesando acá, como serían los cargos de narcotráfico y de colaborar con organizaciones terroristas, lo cual le podría llevar a estar el resto de su vida en la cárcel. Creo que está clarísimo. Zair Mundaray Rodríguez, gracias Zair como siempre por acompañarme, gracias por ayudarnos a entender todos estos, bueno, me voy a quedar con tu frase, toda esta puesta en escena del día de hoy. Gracias a ti, Dania, por la invitación y bueno, siempre a la orden. Lo sé. Un abrazo. Igual.